Muy buenos días, compañeros y profesores del Diplomado de Epidemiología Básica. En esta ocasión vamos a presentar el equipo de aves, un análisis e investigación epidemiológica de un brote de enfermedad de bursitis, equipo conformado por Luis Alberto Arellano Cortina, Gustavo Alberto Fadul Alzamora y Gerardo Gutiérrez Jiménez. La bursitis infecciosa aviar es causada por un virus del género Avivirnavirus. El hospedador es la especie Gallus gallus, principalmente las líneas ligeras, ya que estas son más sensibles que las aves de línea de engorde. Esta enfermedad se encuentra en una distribución mundial, teniendo como reservorio al escarabajo de la cama, el cual es capaz de transmitir la enfermedad incluso por 40 días. Historia natural de la enfermedad. Como todos sabemos, la historia natural de la enfermedad está dividida en un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. El periodo prepatogénico está condicionado por la tríada epidemiológica, donde encontramos al hospedero, en este caso son aves reproductores en crianza de 3 semanas de edad y aves en producción de 20 y 30 semanas de edad. El agente etiológico es un virnavirus. El medio ambiente está condicionado por sistemas socioeconómicos, comercialización, manejo en todos sus aspectos y sistemas de producción. La comercialización está considerada porque este evento está dado por introducción de pollitas de importación. Esto se lleva a un desajuste y llevamos un estímulo donde se da la entrada de la gente por vía oral y nasal. Su periodo de incubación es muy corto, que es de 2 a 3 días. En la fase subclínica tenemos un descenso de linfocitos B, reducción significativa de la respuesta inmunitaria humoral, depresión linfoide, atrofia de la bolsa de Fabricio. Este descenso de linfocitos lo vemos por una severa inmunodepresión, infecciones por E. coli, fallas en la vacunación, retraso en el crecimiento, secuelas de dermatitis gangrenosa. Ya cuando se tiene un diagnóstico de la gente, tenemos también ya los signos. Hay una depresión, diarrea blanca acuosa, cloaca sucia, anorexia, plumas erizadas, letargia, muerte súbita. Hay un retraso en el crecimiento por otros agentes etiológicos. Y en las lesiones patológicas vemos hemorragias en músculo de muslos y pectorales, incremento de mucus en el intestino, nefritis, lesiones severas en timo, tonsilas secales, vaso y bolsa de Fabricio. La muerte sobreviene debido al efecto necrotizante del virus. Si las aves sobreviven, quedan inmunocomprometidas. Niveles de prevención. Niveles de prevención tenemos la prevención primaria en el periodo prepatogénico. Aquí tenemos la promoción de la salud, en el cual tenemos que no hay que importar aves sin conocer su estado sanitario. Buenas prácticas de producción, control del escarabajo Alphitobius diaperinus, la movilización de aves infectadas en periodos de incubación enfermas clínicamente, implementación de una bioseguridad integral. En la protección específica, la vacunación es una herramienta importante, así como la elección del tipo de vacuna. Ya en el periodo patogénico tenemos la prevención secundaria. Por su dificultad para diagnosticar, se sugiere un programa de monitoreo con diferentes técnicas de diagnóstico, uso de tarjetas FTA, Bursameter, diagnóstico molecular RT-PCR, evaluación de la eficacia de las vacunas en aves reproductoras, tratamientos enfocados a las infecciones secundarias como bacterias como E. coli. Y la prevención terciaria está dada por la disposición sanitaria de cadáveres. Cadena epidemiológica. Tenemos que el agente causal es un avivirnavirus de la familia Virnaviridae. El reservorio son escarabajos Alphitobius diaperinus, ácaros y fomites. Aquí se hace mención de los fomites porque este tipo de virus sobrevive en el medio ambiente por periodos extensos de tiempo. La puerta de salida son por medio de las heces. Su modo de transmisión es directa e indirecta. La directa por secreciones nasales u oculares y heces de aves infectadas. La indirecta, agua y alimentos contaminados y fomites. La puerta de entrada es de forma oral, nasal y conjuntiva. Los hospederos susceptibles son pollos, pavos, patos, gallinas de Guinea y avestruces. El pollo es el hospedero más susceptible. Respecto a la información sanitaria del evento ocurrido, en una granja de aves reproductoras en crianza, ubicada en Tehuacán, Puebla, se identificaron los siguientes signos: depresión, diarrea blanca acuosa, cloaca sucia, anorexia, plumas erizadas, letargia y muerte súbita.
En aves menores de 3 semanas de edad se presenta un retraso de crecimiento, lo que se asocia a una infección secundaria por varios agentes etiológicos. Se encuentran además lesiones anatomopatológicas de hemorragias en músculos de muslos y pectorales, incremento del mucus en el intestino y nefritis. El rango de edades que se ve más afectado son las aves de 3 a 6 semanas de edad, y derivado del inicio de una investigación epidemiológica, se estimó que el periodo de incubación de esta enfermedad es de 2 a 3 días. En pollos de 3 semanas presentan una mortalidad del 70%, además de que se presenta una inmunosupresión dentro de los primeros días de esta enfermedad, lo que ocasiona secuelas como dermatitis gangrenosa e infecciones por E. coli, además de fallas en vacunación causada por la inmunosupresión. Sin embargo, algunas casetas han alcanzado incluso el 90% de la mortalidad. Además, se envían aves al laboratorio, lo cual nos da resultados patológicos de lesiones severas en timo, tonsilas secales, vaso y bolsa de Fabricio. La unidad de producción cuenta con un área de crianza con un total de 25.000 aves. Estas son entre 3 a 5 semanas de edad, y de las cuales se encuentran enfermas un total de 18.565 y han muerto 13.552 aves. Respecto a las aves de reproducción, existe un total de 43.200 aves entre 20 y 30 semanas de edad, de las cuales se han enfermado 15.988 y han muerto 5.916. Debido a la alta morbilidad y mortalidad que se encuentra en este caso, se prosiguió a hacer el llenado del formato CIB1 para reportar el caso a las autoridades correspondientes. Además de los datos generales de la unidad de producción afectada, se especifica el número de aves de signos y lesiones que se presentan, así como un diagnóstico presuntivo, el cual, debido a la signología y a las lesiones a la bolsa de Fabricio, se sospecha de la enfermedad infecciosa de la bursa, o gúmboro. Al iniciar la investigación epidemiológica, dentro de un radio de 50 kilómetros, se identifican 52 granjas de postura, de las cuales 14 están infectadas. Debido a esto, el principal factor de riesgo considerado es la importación de pollitas recién nacidas que procede de los países de Sudamérica, ya que varias unidades de producción que se encuentran afectadas han realizado dichas importaciones a sus granjas. Con esta información se logra determinar el porcentaje de tasa de ataque, mortalidad y letalidad de la granja afectada, tanto de forma global como de forma específica para pollitas de 3 a 5 semanas y productoras de 20 a 30. De igual forma se determinó el porcentaje de incidencia respecto a las granjas afectadas en la región, siendo de un 26.92%. Se puede observar que el grupo que más fue afectado fueron las aves de 3 a 5 semanas, en comparación de las aves de 20 a 30 que no fueron tan afectadas como las otras. Encuesta epidemiológica. Hemos diseñado una base de cuestionario de preguntas específicas que se aplicará a productores técnicos y o trabajadores de la unidad de producción afectadas respecto a la enfermedad que estamos investigando. En principio estaríamos solicitando la información de los datos del propietario, del predio, del domicilio, de las coordenadas geográficas y algún otro dato que nos pueda referir la ubicación exacta. Como primera pregunta podemos establecer lo que es el censo poblacional de acuerdo a la finalidad zootécnica de las aves e incluir los enfermos y muertos que se tengan a la fecha o anteriormente o al inicio del brote. Se tiene que solicitar los signos clínicos que han manifestado los animales con fecha de ocurrencia del evento actual. Indicar si han tenido alguna enfermedad específica anteriormente, similar o no al evento, y en caso afirmativo indicar las fechas y el diagnóstico en el caso que se haya investigado estos eventos en forma anterior. La introducción de animales nuevos a la granja o predio, si han tenido o no, la fecha de introducción y la procedencia de los mismos. En caso de haber introducido animales a la unidad de producción, deberíamos de saber o de investigar si la unidad de producción de procedencia ha sido afectada o ha reportado signos clínicos, lesiones, morbilidades o mortalidades similares al evento que estamos teniendo actualmente. Estaríamos solicitando el plan sanitario que se lleva en la unidad de producción como calendario de vacunación, tratamientos utilizados,
así como procedencia, tipo, almacenamiento y calidad del agua y del alimento. Tendremos que describir y evaluar las medidas de bioseguridad de la unidad productiva, como si tienen área limpia, área gris, área sucia, control de fauna nociva, cerca perimetral, de acuerdo al tipo de explotación de la unidad. Si son tecnificadas, semitecnificadas, traspatio, pastoreo, etc. Hay que describir adecuadamente el manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos que utilizan en la unidad. Específicamente disposición de cadáveres, disposición de excretas, de la gallinaza, utensilios, material desechable, etc. Hay que indicar la cadena de distribución y comercialización de los productos y subproductos, así como de los proveedores, incluyendo animales vivos de la unidad. Por último, proporcionar información de unidades de producción o predios colindantes que puedan verse afectados por el evento epidemiológico actual y si conoce si estos tienen o han tenido algún evento similar. Además de la importación de pollitas en países del sur, se identifican otros dos factores de riesgo involucrados para la presentación de la enfermedad, los cuales son la vacunación preventiva y la implementación de medidas de bioseguridad, con sus valores de riesgo relativo, odds radio, diferencia de riesgo y riesgo atribuible poblacional que se encuentran en las tablas presentes. Sin embargo, el de mayor impacto sigue siendo la importación de pollitas provenientes de países del sur, con un valor de riesgo relativo del 14.80, lo cual quiere decir que es 14.80 veces más probable que las granjas que realicen importación de pollita del sur se infecten que las que obtienen pollita nacional. Un valor de odds radio de 70, la cual es la posibilidad de que una granja presente la enfermedad, es 70 veces mayor en granjas que importan pollitas de países del sur que la que lo obtienen de forma nacional. Una diferencia de riesgo del 74.59%, que es la incidencia que se presenta en la región afectada y se atribuye a la introducción de pollita de importación de países del sur. Y por último, un riesgo atribuible poblacional del 79.92%, que es la incidencia de la enfermedad en la región que puede ser prevenida si no se realizara la importación de pollitas provenientes de países del sur. Además, se evalúa la asociación causal de los tres factores de riesgo involucrados, de acuerdo a una tabla de distribución de chi cuadrada, considerando un porcentaje de confianza del 95%, en la cual se aceptan las tres hipótesis, ya que estas tienen relaciones de impacto de casualidad de la enfermedad, siendo la principal de ellas nuevamente la introducción de pollitas provenientes del sur, con un valor de chi cuadrada del 30.19. En segundo lugar está la vacunación preventiva, con un valor de chi cuadrada del 21.90. Y por último, las medidas de bioseguridad, con un valor de chi cuadrada del 11.60. Estudio epidemiológico. Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional a través de un estudio de cohorte prospectivo, donde establecemos los grupos expuestos y no expuestos para medir la incidencia del brote, cumpliendo con los criterios de inclusión de los factores de riesgo, con marco muestral aleatorio simple, estratificado o por conglomerado de las explotaciones en las zonas focales y perifocales. Y también un estudio transversal a través de encuestas que permita determinar el antecedente de exposición y la ocurrencia del evento en la población, y adicional plantear las hipótesis causales ligadas a los factores de riesgo propuestos. Definición operacional de caso. Para la enfermedad de bursitis hemos clasificado tres tipos de casos a saber. El primero es caso clínico, que son aves con signos clínicos y o lesiones compatibles con la enfermedad, pero que todavía no han tenido diagnóstico laboratorial. Caso presuntivo positivo es aquel que tiene signos clínicos junto con serología positiva y lesiones anatomopatológicas compatibles. Y por último, el caso confirmado, que son aves con signos clínicos de la enfermedad, lesiones anatomopatológicas, diagnóstico serológico positivo y el aislamiento y o identificación del agente causal. Programas de vigilancia e investigación epidemiológica. Dentro de esta tenemos a la vigilancia epidemiológica pasiva, donde tenemos un registro pecuario de las unidades de producción y su población de aves en la zona, programas de manejo de acuerdo a su función zootécnica y estirpe del ave utilizada, basado en los manuales de buenas prácticas pecuarias y que sean verificables, capacitación continua enfocada a los productores, médicos veterinarios y personas a cargo de las unidades de producción avícola para la elaboración y entrega a la autoridad competente de la notificación por medio de formatos establecidos, en caso de sospecha de alguna enfermedad de carácter obligatorio. Difusión y fomento a la notificación. Encuestas epidemiológicas enfocadas
en aves de importación, el monitoreo de la información sobre movilización, importación, exportación y tránsito internacional de aves, productos y subproductos derivados de los mismos, y de medicina preventiva, utilización de productos biológicos y medicamentos. Vigilancia epidemiológica activa. Algunos parámetros básicos en la rutina del monitoreo para la enfermedad de Gumboro está la respuesta serológica, la evaluación macroscópica de la bursa, detección del virus de la vacuna de la bursa y parámetros productivos generales. Dentro de la vigilancia epidemiológica activa, las técnicas de diagnóstico son herramientas importantes, ya que el diagnóstico del laboratorio de la enfermedad de Gumboro depende de la detección de anticuerpos específicos inducidos por el virus o de la detección del virus en los tejidos, ya sea mediante métodos inmunológicos o moleculares. Estos métodos de diagnóstico deben tener un propósito, desde demostrar la ausencia de la infección en la población, contribuir a las políticas de erradicación, confirmación de casos clínicos, determinar la prevalencia de la infección en la vigilancia y determinar el estado inmunitario en animales o poblaciones tras la vacunación. Procesos de regionalización o compartimentación. Una vez recibida la notificación, se hace un área de riesgo que comprende una distancia de 1 kilómetro alrededor del foco. Ya cuando se confirme el caso, se implementa una zona de contención a partir de un área de 3 kilómetros para tener una respuesta rápida y oportuna. Una vez realizado el rastreo epidemiológico, se detectan 14 brotes sugestivos a la enfermedad de Gumboro y se establece un área aproximada de 50 kilómetros donde hay una existencia de 52 granjas. Con la confirmación del caso, se tiene en cuenta que las unidades de producción afectadas pertenecen a empresas de producción integral vertical. La factibilidad para la aplicación de una compartición está sustentada y se implementan las acciones para el control y erradicación de la enfermedad de Gumboro. Se hace un establecimiento de una vigilancia epidemiológica pasiva y activa, una rastreabilidad retrospectiva y prospectiva y establecer sistemas de bioseguridad integral. Trazabilidad de animales y productos. En ese tipo de empresas con sistema de producción vertical, debemos tomar en cuenta desde la elaboración del alimento que este debe ser con estándares altos de calidad. Se debe transportar en vehículos especializados que deben ser lavados y desinfectados, llenas granjas de las pollitas, y estas pasan a su vez a las granjas de reproductoras. La gallinaza debe tener un tratamiento térmico y ser encostalado al ser transportada. Cuando se tiene una importación de pollitas, deben ser en buen estado de salud. El huevo que se recolecta para la producción del pollito se debe hacer en vehículos especializados y a su vez el pollito también debe ser conducido a las granjas para tener un buen desempeño. Este es un árbol de escenarios básico de la presentación del evento donde se sospecha el posible factor de riesgo que es la introducción de pollitas de exportación, el cual nos da la liberación del virus de Gumboro. Determinación de prueba diagnóstica. Se utilizará PCR-RT como prueba diagnóstica debido a sus porcentajes de sensibilidad y especificidad del 95 y 97% respectivamente. Estas se evaluarán con un tamaño de muestra de 300 unidades. Y se espera dos incidencias diferentes del 1 y del 10%. En el primer cuadro, donde vemos la incidencia del 1%, hemos obtenido una incidencia aparente del 3.9% y un valor predictivo positivo del 24.2% y un valor predictivo negativo del 99.9% para el total de las 300 muestras. Igual en el segundo cuadro, que también corresponde a 300 muestras, pero con una incidencia del 10%, hemos tenido una incidencia aparente del 12.2% y un valor predictivo positivo del 77.9% y un valor predictivo negativo del 99.4%. Para este caso, el programa de medidas preventivas contemplará el sacrificio y la eliminación de las aves pertenecientes a las granjas afectadas dentro del área afectada en Puebla, la disposición sanitaria de los cadáveres, la eliminación de los elementos de riesgo, el tratamiento térmico de las excretas, así como la limpieza y la desinfección de las instalaciones, un correcto vacío sanitario y sentinelización de las granjas. Se realizará rastreo epidemiológico en la cadena de comercialización y existirá un control de la movilización de las aves vivas en la región. Asimismo, se realizarán acciones de capacitación y divulgación sanitaria, promoviendo el reporte de casos y, por último, se implementará un programa de vacunación de emergencia en la zona. Los programas de vacunación primordialmente se deben basar
en los niveles de anticuerpos maternos y al tipo de cepas de virus presentes en la zona. En el evento presentado por la alta mortalidad se sugiere una vacunación in novo con vacunas complejas inmunitarias del complejo antígeno-anticuerpo. Esto nos dará una protección en las primeras semanas de edad, ya que se desconoce el nivel de anticuerpos maternos y si es que existen, no neutralizar la acción de las vacunas. Existen factores de riesgo que infieren en la presentación de la enfermedad a temprana edad en el supuesto de bajos o nulos niveles de anticuerpos maternos en las pollitas de importación. Estos factores pueden ser que no exista una vigilancia epidemiológica, deficientes estándares de bioseguridad, no hay un calendario de vacunación adecuado, la situación del virus del campo se desconoce, agresiones medioambientales como el estrés, patologías, mala higiene en sistemas de producción. Ya en granja, se vacuna a los 28 días de edad con vacunas virus activado modificado de la cepa Luker. De 6 a 10 semanas de edad, vacuna virus vivo modificado. De 16 a 20 semanas de edad, antes de romper postura con vacuna inactivada. Esta hiperinmunización nos incrementa altos niveles de anticuerpos neutralizantes. Se transmiten pasivamente a la progenie a través de la yema. En la progenie va a redituar en una estandarización alta de anticuerpos neutralizantes. Esto en un escenario normal, pero siempre hay que tener consideración de no tener fallas como saber qué tipo de ave se va a vacunar, vacunación temprana con niveles altos de anticuerpos maternos, la calidad del agua, una mala aplicación, mala secuencia de las cadenas frías, la virulencia de la cepa de campo, entre otras.